¿Cómo están mi queridísima familia extendida? ¿Cómo les va? Pues ya estamos aquí en este jueves, un nuevo jueves de nutrir el alma y la conciencia. Aquí se ve medio extraño todo. Pues ya regresando de mi viaje a la montaña, ya les platicaré en otro live. Pero hoy vamos a hablar de este tema tan bonito de el movimiento en tu vida. Hoy quise hablar de esto porque una de las cosas que me han enseñado a fluir, y cuando hablamos de fluir, mucha gente últimamente, tú sabes que se dice la palabra fluir, fluye, y a veces estás atoradísimo y estás como en un momento como muy crítico y te dicen fluye y tú simplemente así como que inhalas, exhalas y dices sí, verás, ¿cómo fluyo? Realmente el fluir tiene mucho que ver con el desapegarte. Ya les platicaré pues esta visita a la montaña, estos días, todo lo que me enseñó, pero más allá y antes de este proceso que viví y del cual les voy a platicar a detalle, y yo creo que ya hasta que termine también de bajar como toda la información, antes de esto yo empecé a entender como esta parte del fluir y yo empecé a fluir y al fluir, o sea, al no resistirme, pues eso quiere decir la palabra, o sea, cuando te dicen fluir, que no te resistas a lo que es como está siendo, lo que es y lo que no es, como dice mi maestro Eckhart Tolle. En esa no resistencia es que tú te permites como navegar sobre la ola, ¿no? Si tú te resistes, por ejemplo, a un golpe y te pones duro, te das más duro y obviamente puedes tener en el accidente mucho más repercusiones. Si tú en el mar, ¿no? En las olas, fluyes con las olas y te vas al movimiento, pues entonces es más fácil que no te revuelque la ola. Y así todo en la vida, la no resistencia te lleva, tú permites que te lleve, y en ese permitirte, pues entonces también pasan cosas más bonitas. Yo les voy a platicar un poquito como de mi historia. Yo fui una niña desde chiquita y lo observo mucho en mi hija, ¿no? Muy distraída, muy distraída. Yo creo que siempre estaba como en el país de las hadas, no sé dónde, y estaba muy, muy, muy distraída. Entonces, una de las cosas que yo fui generando como herramienta fue la estructura, el orden, la disciplina, y me volví muy estructurada, muy mental, muy analítica, y esto obviamente me sirvió como una herramienta para de una u otra manera contrarrestar la distracción y otras a lo mejor no tan cualidades que yo tenía, y esto me permitió pues salir adelante, incluso sobresalir, incluso desarrollarme como ingeniera, a pesar de que es bien chistoso porque aunque me iba muy bien en la UDG, por ejemplo, en el tema de las matemáticas, porque yo soy muy tesonera, muy disciplinada, muy estructurada, entonces siempre me fue bien en la escuela, pues por eso, no porque tuviera como en ese aspecto tanta inteligencia, ¿no? Entonces cuando yo realmente entro a la carrera de ingeniería en el ITESO, que es un grado muy alto en el tema matemático, pues me las vi de todos los colores, horrible, y me costó mucho trabajo, porque yo estaba acostumbrada a ser muy estructurada y no entender y no fluir. Entonces tuve que reaprender a entender, por ejemplo, las matemáticas, y eso al día de hoy también entiendo que me ha llevado a ser muy resolutiva, ¿no? Entonces fue como en mi distracción y en esta deficiencia de atención, por así decirlo, lo que hoy le llamarían déficit de atención, yo aprendí a estructurarme tal y a contrarrestar esto y se generó como una herramienta. Pero luego tuve que, siendo tan estructurada y tan así cuadradita, en algún punto aprender a entender, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, para poder que cuando me le cambiaran un puntito en el examen o en el problema, yo no terminara no sabiendo qué hacer, porque finalmente estaba acostumbrada como a un caminito. Entonces, yo les puedo decir que esa siempre fue mi fortaleza. Hola Jesús, ¿cómo estás?
el estructurarme mucho los hábitos y de hecho mucha de mi especialización es ayudar a la gente a construir hábitos, hábitos de vida, hábitos nutritivos en el tema de la alimentación, en el tema de la mentalidad, en el tema del cuerpo físico, ¿no? En toda la parte que es físico, como la alimentación, el ejercicio y demás. Yo creo muchísimo que los hábitos en una primera instancia para hacer como lograr crear ese estado de equilibrio físico, mental, emocional, desde la búsqueda de la nutrición, los hábitos es algo que nos ayuda en una primera instancia como a estructurarnos mucho. Pero también hoy creo, y es parte de lo que yo les quiero compartir el día de hoy, que es muy importante que seamos flexibles. Por eso hablo del movimiento. Aunque los hábitos y estas estructuras nos pueden ayudar en cierto momento para contrarrestar ciertas debilidades o ciertas circunstancias que no son tan potenciales en nosotros, ¿no? Como en mi caso en aquel entonces la atención. Y hoy es curioso porque lo que más trabajo con mis pacientes y lo que más he aprendido a trabajar yo y lo que me ha sacado y me ha llevado a vivir una vida con mucho más paz, sentido y demás es el estado de la presencia, de la conciencia, de estar presente, ¿no? Entonces, bueno, pues sí ha sido un trabajar, pero obviamente veo los resultados. Pero en este caminar, mi exceso de análisis, mi exceso de estructura, mi exceso de cuadratura, mi exceso de tener todo en orden y demás, pues obviamente me llevó a veces a atorarme y a quedarme de que las cosas tienen que ser así, si no son así, no me muevo. Y aquí es donde te quiero invitar a que a veces la vida también nos invita en todo momento en esas estructuras a movernos tantito, a hacer como pequeños cambios, a flexibilizarnos, a no resistirnos, porque yo era de las personas, y sigue pasándome, que me cambian el puntito, me cambian el plan, me cambian la idea, me cambian la sintonía y entraba en estrés. Y entonces me podía molestar y podía tener como mucha resistencia y esa resistencia no generaba un bonito movimiento. Cuando tú aprendes en esa organización, en esa responsabilidad, en esa estructura que te da cierta fortaleza porque te permite planear, organizar y demás, aprendes a subirte a la ola del cambio en alguna circunstancia, entonces tú permites también que haya un movimiento. Y esos movimientos normalmente nos traen muchísimas enseñanzas, nos sacan de nuestra zona de confort, pero también nos traen muchísimas enseñanzas. Pero lo más importante es que si tú no te resistes, vas a poder empezar a vivir una vida con menos estrés. Vas a poder empezar a observar qué te quiere decir ese cambio, respirar, inhalar ante el cambio, ya me movieron toda la estructura y me van a sacar de mi zona de confort y tengo que reempezar a hacer esto, rediseñar o reorganizar. Pero si tú respiras y te permites subirte como en ese flujo de cambio, vas a ver que va a haber menos resistencia, por ende mucho menos estrés, pero además te vas a maravillar de los posibles resultados. Algo que a mí me ha ayudado mucho es como siempre entender que por algo están haciendo las cosas y como a poner atención en qué es eso que me viene a mostrar y qué es lo que yo voy a aprender de ese cambio de plan y demás, ¿no? Y eso es lo que a mí me ha enseñado porque a la primera pues te cuesta, a la segunda pues también, ¿no? Pero conforme vas abriéndote más a la posibilidad, llega un punto en que aprendes, como los surfistas, a navegar entre las olas. Y ya no te tiran, y ya no te tumban, y ya no te tumba el estrés, ni en el enojo, ni el resentimiento, pero además te das cuenta que se pueden generar grandes y bellas cosas que tú a lo mejor si hubieras hecho como las tenías tan estructuradas, no hubieran llegado, no te las hubieras permitido, no hubieras vivido ciertas experiencias que fueron siempre, que te das cuenta que son siempre valiosas, ¿no? Entonces, ponte en movimiento, no mucho de la enfermedad y si tú te animas a leer el libro de
Se llama ¿cómo se llama? El camino como enfermedad, la enfermedad como camino. Hola amiga Edith, ¿cómo estás? Bella. Ahí nos habla mucho de todas las enfermedades, las partes del cuerpo, lo que nos quieren decir y demás. Hola mi María hermosa. Y si tú te animas a leer este libro te vas a dar cuenta que todas las enfermedades que tienen que ver con los huesos, con los músculos, con las articulaciones, sobre todo la artritis, todas las dolencias así musculares y sobre todo óseas, tiene que ver con esta miedo e incapacidad a moverte, ¿no? Entonces cuando nos cambian el plan o cuando tenemos miedo que no sean las cosas como nosotros queremos, nos entiesamos, ¿no? Y nos quedamos como atorados y es cuando vienen como muchas enfermedades o muchas situaciones o padecimientos que tienen que ver con las articulaciones y el sistema óseo porque te da miedo moverte. Entonces, hola hermosísima, hola mi Edith. Entonces la invitación hoy es a que si tú eres flexible y demás, pues vuélvete más flexible y navega entre las olas y vuélvete un surfista en la vida y entonces a menos resistencia, menos madrazos y vas a poder aprender a vivir experiencias súper bonitas. Pero si tú como yo eres de esas personas que creaste una estructura de orden, de equilibrio, este es el hábito y así tiene que ser así y no me muevan de aquí de mi cuadrito y no me muevan aquí de mi plan, y eso al final de cuentas te genera mucho estrés. Yo te invito hoy a que te flexibilices, a que te subas a la ola, a que cuando llegue el cambio o esta invitación a salir de tu zona de confort, cuando te cambien el plan, respires, tomes conciencia de qué es lo que te viene a lo mejor a mostrar, o tomes conciencia no de qué te viene a mostrar, sino que tomes conciencia que es para algo ese cambio. Y trates de subirte, ¿no? Desapegarte del resultado que tú tenías tan estructurado o del proceso que tú tenías tan estructurado y confíes que por algo el universo, la situación tuvo que hacer ese cambio, pero porque a lo mejor viene un resultado más bonito. Y es desapegarte de ese resultado también, al final de cuentas, desapegarte de ese caminar que tú tenías como tan planeado. Y en ese desapegarte es donde tú empiezas como a fluir como el surfista en las olas. Entonces hay menos madrazos, aprendes a caer más bonito, aprendes a vivir la experiencia del surfista. Y tú pregúntale a un surfista, a lo mejor al principio te dio muchos madrazos. Después, cuando empieza a fluir entre el ritmo de las olas, ¿cuántas experiencias? Yo me quiero imaginar un surfista que vuela por ahí por las olas y demás, en la no resistencia, después de bajar de una ola así, dice, wow, o sea, lo que sentí, lo que vi, cómo lo hice, así es la vida. No te resistas al flujo de la vida, ponte en movimiento. Aunque las estructuras, los hábitos, los caminos marcados, la planeación y demás te sirven en cierto punto, hay momentos en donde el universo, la vida, el gran espíritu, tu conciencia pura, tu sabiduría interior te invitan a que se generen esos cambios para que tú empieces como a aflojar el cuerpo, literal, y a dejarte caer y a dejarte mover por la vida. Y entonces es cuando vives con menos estrés y cuando permites que lleguen grandísimas cosas, grandísimas oportunidades, situaciones que no hubieras permitido que llegaran a tu vida o que no las hubieras vivido si tú simplemente no hubieras aflojado el cuerpo, ¿no? Ahora sí que flojita y cooperando, hubieras dejado resistirte y hubieras aprendido a fluir. Así es que hay que ponernos en movimiento, observar mucho qué nos quiere decir el universo en todo momento, hacia dónde nos lleva y hacia dónde no nos lleva, para poder recibir esos regalos. Eso es lo que yo hoy te puedo compartir en esto. Y te hablo de ustedes saben que mi método Lozana habla de hábitos, ¿no? Pues sí, porque en un principio los necesitamos, pero eso no quiere decir que en algún momento, aunque ya tengas esa estructura, te permita salir tantito de esa estructura y experimentar cosas que a lo mejor en este momento están apareciendo planes justamente para ayudarte a dar un salto cuántico y ver algo más
a lo que ya estás preparada, porque a lo mejor antes esa estructura es la que te servía, ahora ya subiste tu nivel de vibración, tu nivel de conciencia, ya estás con más capacidad de fluir en esas obras y en esas olas, y por ende el universo te invita a dar un salto cuántico para que fluyas distinto, ¿vale? Esto es lo que yo les quería compartir en esta tarde bonita, aquí ya regresando de mi búsqueda de visión, esta experiencia tan bonita. Hola María Esther, hermosa, ¿cómo estás? Y pues ahora sí que si te hace sentido pues lo que te acabo de compartir, compártelo con alguien que tú sepas que se está resistiendo mucho a la vida, alguien que sepas que le cuesta mucho trabajo, que tiene muchas dolencias en su cuerpo físico, en su sistema óseo y demás, para que a ver si le hace sentido, si le siembra una semillita y nos permitimos fluir, confiar, no resistirnos, observar el regalo y el aprendizaje, y entonces pues ahora sí que recibir todos los regalos que el universo nos tiene en todos los momentos, ¿vale? Pues muchísimas gracias, les mando un abrazo en este jueves de Nutriendo el Alma y la Conciencia. Espero que tengan un muy bonito fin de semana, un muy bonito cierre de Pascuas, que hayan tenido unas bonitas Pascuas, que hayan reconectado con su ser, con el corazón, con el relax, ¿no? Que tanto nos hace falta. Y pues nos vemos en 15 días en nuestro siguiente live, que yo creo que ahí ya les voy a platicar un poquito más, voy a aterrizar un poquito más de toda la información que llegó, de todo lo que conecté, de todo lo que aprendí en este bonito retiro que tuve a la montaña, esa montaña mágica, con todos sus regalos, ¿vale? Les mando un abrazote, que tengan un muy bonito jueves y saludos. Con mucho gusto, mi Edith hermosa. Espero vernos pronto. Nos vemos. Bye.